sismo. Estamos en comunicación con Andrés Folguera, que es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires, que tiene la gentileza de atendernos. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Darío Misraji. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Andrés, ¿por qué un sismo de estas características puede tener una capacidad de destrucción tan grande? ¿De qué depende? Bueno, usted lo dijo antes, o sea, en la zona de Turquía está limitado por dos fallas principales. Las dos son muy sísmicas, muy destructivas. Hay terremotos famosos, conocidos desde la Edad Media en la zona, pero este terremoto en particular es particularmente grande. No había habido registros en esta falla del sudeste de Turquía de esta magnitud. Había habido terremotos hasta magnitud 7, 6,8, 6,7, pero nunca de 7,8. Y un grado en la escala de Richter implica 33 veces más energía. O sea que estamos viendo un sismo enorme y además probablemente hay otros factores. Se cayeron 2.800 edificios. Eso implica probablemente construcciones no antisísmicas en la zona. O sea que sumado a todos los factores que usted nombró, el invierno, la noche, hay que sumar probablemente condiciones de construcción que no son las adecuadas. Claro, y por ejemplo yo escucho muchas veces que los geólogos explican, bueno, también importa mucho en qué lugar se produce ese sismo, digamos, si es a menor profundidad, mayor profundidad, por la información que tenemos, en qué características fue el lugar justamente donde se produjo. Efectivamente, usted nombró dos terremotos principales, uno de 7,8, 9 horas después el de magnitud 7,5 o 7,6. Ambos fueron a menos de 7 kilómetros de profundidad. Y eso es una profundidad muy somera, muy cercana a la superficie y por ende son muy destructivos. Claro. O sea que sumado a la gran magnitud es la baja profundidad. Ahora, para que se entienda, ¿qué es un sismo concretamente? Porque usted decía, bueno, es una zona donde ya hay muchos antecedentes. ¿Por qué hay zonas donde tiende a haber más sismos? ¿Y qué es lo que se produce en la Tierra que termina generando esto? Bueno, en este terremoto, en particular el de 7,8, se aloja sobre una falla que va desde Chipre prácticamente, como usted mostró, hacia el interior continental. Si uno mira el sismo principal y luego ve la serie de réplicas que se generaron, esas réplicas van iluminando, van mostrando ese plano de falla. Y básicamente lo que sucedió es que esa falla se rompió a lo largo de 200 kilómetros de largo, produciendo toda una secuencia de sismos. Y se desplazó 15 metros, o sea que es una gran fractura en la Tierra de 200 kilómetros de largo, con un desplazamiento interno de 15 metros, que produjo decenas de sismos, y en particular el primero es de muchísima magnitud, anómala para la zona. O sea, lo que estamos viendo es la actividad de una gran falla, como podría ser la falla de San Andrés en el oeste norteamericano, es una gran falla en el sur de Turquía. Ahora, a lo largo de 200 kilómetros, es una cosa difícil de dimensionar. 200 kilómetros, no es algo, entiendo, normal. O sea, es una zona muy sísmica que ha producido terremotos de magnitud 6,7, magnitud 7 en forma extrema. El terremoto que usted hacía referencia a 1999, que mató 17.000 personas, tuvo una magnitud sensiblemente menor, magnitud 7. Un terremoto de magnitud 7,8 libera 33 veces más energía que ese que fue muy destructivo en 1999. Entonces, estamos viendo una falla famosa, pero que se rompió en una longitud enorme, 200 kilómetros, y que generó un terremoto muy grande, el terremoto inicial. O sea que no son condiciones normales. Es probablemente, como algunos titulares indican, el terremoto más importante de la historia de la región. Tremendo. Y para que se entienda, que esta falla se haya roto a lo largo de 200 kilómetros, ¿qué significa? Digamos, que hubo una grieta que se abrió de 200 kilómetros, ¿es exactamente eso? Exactamente eso. Lo que pasa es que esa grieta ocurrió en muchos lugares en profundidad y en otros lugares llegó a la superficie y desplazó el terreno. O sea, ahora con el transcurrir de las horas vamos a empezar a ver los efectos en la superficie de esa falla. Vamos a ver campos desplazados, verjas de campos desplazados, rutas desplazadas, líneas de tren desplazadas. Tendríamos que ver un desplazamiento de metros en algunos lugares, producto del movimiento de la falla. Todavía hay tal
preocupación por rescatar a la gente, que nadie se tomó el trabajo de ver los efectos superficiales del desplazamiento de la falla. Ahora, uno sabe cuándo empieza un sismo, un terremoto, pero no cuándo termina. ¿Cuánto tiempo puede seguir habiendo réplicas? Mire, réplicas va a haber probablemente durante días y semanas, pero las réplicas en general son de mucha menos magnitud que el terremoto original. Ya casi todas las réplicas, unas pocas horas después del terremoto original, tienen magnitud 5. Con el correr de los días van a tener magnitud 4, 3, 2. O sea, va a caer sensiblemente la magnitud. Ahora, el terremoto que ocurrió 9 horas después fue en otra falla, no fue en la falla original. Ajá. Entonces, ahí vamos a tener también todo un sistema de réplicas asociado al terremoto de magnitud 7.6. Pero probablemente ya mañana o pasado, la magnitud de las réplicas ya no va a ser una magnitud que genere ningún tipo de daño. Acá el problema va a ser otro. El problema va a ser cuán efectivos son los sistemas de rescate y probablemente las enfermedades que se empiezan a producir y la falta de atención hospitalaria, o sea, el colapso sanitario que se va a dar en estos casos. Mucha gente va a morir por el colapso sanitario, como pasó en Haití hace 10 años. Esos son los problemas que van a venir ahora, no tanto las réplicas de los terremotos, del terremoto principal, que van a ser menores. Claro, para entender la tragedia incomparable que fue en su momento lo de Haití, más allá de ver la potencia del terremoto, hay que ver cuál es la capacidad de respuesta. Entonces, cuando no hay un Estado y cuando no hay condiciones, eso multiplica a las víctimas, digamos. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Ahora el problema ya no son los terremotos, porque las réplicas van a ser menores. Probablemente produzcan alguna caída de algo que no se terminó de caer. Por ejemplo, algún edificio que está agrietado se va a terminar de caer con una réplica. Pero ya la gente está alertada, ya está fuera de las casas. O sea que ya el daño se produjo. Ahora el daño principal lo puede producir la incapacidad de los estados. Por salvaguardar a la gente y además es insalvable el problema porque tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario, la capacidad que tiene el Estado en sí para rescatar y localizar gente. O sea que ya no son cosas que se puedan evitar. Va a ser importante la ayuda internacional. Pero bueno, los terremotos ya no son el problema principal. Ahora el problema principal es la capacidad del Estado. Claro, por eso si bien el epicentro fue en Turquía, es muy preocupante lo que puede pasar en Siria, donde directamente hay zonas en donde ni siquiera hay Estado, donde lo que hay es prácticamente tierra arrasada ya desde antes de que haya un terremoto. Sí, además yo creo que en Turquía, que usted pone énfasis que hay más capacidad estatal, yo creo que es relativo eso también, Hmm, porque si usted ve que se cayeron 3.000 hmm. edificios en una zona No sísmicamente es la zona activa, más rica de Turquía ni la más desarrollada, por otro lado. Eso es importante tenerlo en cuenta. evidentemente no hay estándares de construcción antisísmicas. Usted dijo que hay una cifra, yo la leí también, de cerca de 2.000 muertos. Sí. Pero si usted calcula 100 personas durmiendo en cada casa o 200 personas durmiendo en cada edificio, imagínense la cantidad de muertos. Hmm. Y si usted ve cifras de muertos de terremotos anteriores, en 1822 hubo un terremoto famoso de magnitud 7 que mató 60.000 personas. En una época que no había edificios altos y de un terremoto que tuvo 30 veces menos energía que este. Así que es difícil proyectar, pero el Servicio Geológico Norteamericano hace un cálculo estimativo de 60.000, 70.000 muertes, en este caso. Pero la cantidad de muertes reales va a tener que ver con la capacidad del Estado de salvaguardar a los heridos que vayan encontrando al cabo de las horas. O sea, según las estimaciones, nosotros ahora estamos hablando de lo que confirman los gobiernos, hablan de más de 2.000, 2.500, pero las estimaciones razonables nos llevarían a pensar en más de 60.000 muertos en este caso. La verdad es muy difícil de saberlo, pero hago una cuenta fácil. O sea, hay 20.000 edificios que se cayeron. Supongamos 150, 200 personas en cada edificio. Bueno, ya el número se proyecta de forma brutal. Como dice usted, hay zonas de refugiados, de gente desplazada que estaban en terrenos muy precarios. Nadie sabe qué le pasó a esa gente. O sea, estamos viendo probablemente el terremoto o uno de los terremotos más importantes en Turquía y en particular en esta falla y en condiciones edilicias ya de construcciones no antisísmicas, con alta densidad de población. O sea, comparando con crisis anteriores en la misma región, hay que aumentar ese número. En 1822 hubo cerca de 60.000 muertos. Claro. Probablemente haya más ahora. No, es realmente es desolador el panorama.
Ahora, volviendo al fenómeno geológico, usted marcaba muy bien, diferenciaba las réplicas de lo que fue el segundo terremoto, el que se registra 9 horas después del primero. Ahora, ¿ese segundo terremoto no es fue una casualidad o es desencadenado por el primer terremoto? Efectivamente, es como dice usted. Probablemente pertenezca a otra falla, pero hoy en día se sabe que un gran terremoto puede desencadenar, como un efecto en cadena, Hmm. el movimiento de fallas vecinas. Lo que estamos viendo probablemente, que se terminará de constatar al cabo de las horas, es que otra falla, al norte de la falla que se movió inicialmente, se reactivó, se despertó por el gran cimbronazo, el shock sísmico que sufrió a partir del primer terremoto. O sea que son dos fallas, aparentemente, lo digo porque mirando la base de sismos se ven dos nucleamientos, dos zonas en las cuales se acumulan claramente la sismicidad. La del norte es más reciente que la del sur ya está mermando la magnitud, en cambio la del norte se está despertando. Entonces al cabo de horas ahora vamos a tener sistemas de réplicas asociados a la falla del norte. Claro. Ahora, para entender un poco, digo, de qué también depende la posibilidad de que se morigere el número de víctimas, digo, eso, ¿qué es lo que se necesita? Vamos a decirlo así. Ya, construcciones antisísmicas ya no había. Ahora, sobre la base del escenario actual, ¿se necesita reforzar más los hospitales? ¿Se necesita más maquinaria para poder remover los escombros? ¿Qué es lo más importante? Hay cosas que tienen que ver con la capacidad instalada del Estado turco, digamos. La maquinaria es la maquinaria que tiene el Estado turco, los hospitales tienen que ver con el Estado. La ayuda humanitaria puede traer comida, suele faltar medicamentos, suele faltar atención sanitaria. Entonces ahí va a ser clave la ayuda internacional. Va a ser clave, porque la capacidad del Estado turco es la capacidad del Estado turco y eso no se va a poder revertir. Ujú. Y usted hablaba antes de enfermedades que pueden aparecer. Digo, cuando se habla de enfermedades, ¿qué enfermedades están asociadas a un sismo? Y el problema son los cadáveres que quedan enterrados en las construcciones y empiezan a descomponerse. Y bueno, imagínense, son caldo de cultivo de numerosas enfermedades. O sea que el ejemplo de Haití en ese sentido es muy gráfico. Haití, o sea, ocurre a meses del terremoto, del gran terremoto de Concepción de Chile. Correcto. Tiene magnitudes, el de Haití tiene magnitud bastante menor que el de Chile, por lo menos 30 veces menos energía liberada, y sin embargo tuvo cerca de 500.000 muertos. Mientras que Chile hubo creo que 2.000 o 3.000 Sí. muertos constatados. Eso tiene que ver, mire la diferencia, ¿no?, de magnitud entre cantidad de muertos en un caso y otro. Y tiene que ver con la respuesta sanitaria, con la respuesta del Estado, no con la magnitud del sismo. De todas maneras, acá sumamos un sismo enorme, ¿no? No es por subestimar la energía del sismo, que fue enorme para la región. Claro. Bueno, y para ir cerrando, no te quiero robar más tiempo, Andrés, pero si uno tuviera que pensar, bueno, la ayuda humanitaria entonces, ¿qué es lo más importante? Habría que pensar que en comida, ¿cuánto ayuda también por ahí que vaya gente, no sé, digo, enfermeros, médicos, que puedan también reforzar la capacidad del sistema sanitario? Muchísimo, muchísimo. Definitivamente, o sea, yo no soy experto en crisis sanitarias, Hmm. pero me imagino que Estados Unidos debe estar mandando aviones, la Unión Europea debe estar mandando aviones llenos de médicos y asistentes sanitarios con medicamentos y comida. El otro problema que tiene Turquía es que está rodeado de naciones pobres, como Siria, ¿no? Entonces va a ser vital la ayuda a Europa, yo creo, de Grecia, de Alemania. Va a ser vital. Al cabo de las horas vamos a ver un gran operativo de asistencia sanitaria de Europa. Andrés Folguera, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro para ayudarnos a entender de qué se trata esta tragedia terrible que ha ocurrido en Turquía.